un gusto saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión permítanme traerles a su corazón la segunda parte de nuestra parábola, la cual hemos llamado un siervo de autoridad. Un siervo de autoridad. En la entrega anterior vimos acerca de lo que se relaciona a esta parábola con respecto a la buena administración de la autoridad que Dios nos ha dado. Y el día de hoy vamos a ver otros aspectos también que tienen que ver con todo el contexto de la autoridad, de lo que realmente Dios quiere hablarnos y cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debemos vivir y cómo debemos ejercitar la autoridad que Dios nos ha dado. De tal modo que nos vamos a la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y el día de hoy leeremos el versículo 45 y 46, que dice: Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Bien, como les decía yo hace un momento, esta es la continuación, la segunda parte de 3 entregas que quiero hacer y que quiero compartir con ustedes acerca de esta parábola de un siervo de autoridad. Eso es lo que Dios está buscando, siervos sobre los cuales Dios derrame autoridad y ellos puedan ejercer con toda dignidad el encargo, lo que Dios ha establecido en sus vidas para bendición, no solamente de ellos mismos, sino de la gente que le rodea. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y como decíamos siempre en cada parábola, Jesús tomaba ejemplos, tomaba historias que sucedían, la trasladaba y a través de ello la comparaba con el reino para traer una enseñanza espiritual en la vida de la gente que escuchaba esos mensajes. Y eso es lo que Dios también quiere el día de hoy, que nosotros podamos escuchar qué es lo que el Señor nos quiere hablar. De tal modo que cuáles son los misterios del reino que esta parte de esta parábola tiene encerrada para nuestra enseñanza. El día de hoy, como les decía, vamos a ver algunos aspectos. Ya que estamos hablando de 2 versículos, lo vamos a dividir en 2 partes. La primera nos vamos a referir a un mal administrador de autoridad. Un mal administrador de autoridad. La entrega anterior vimos acerca de un buen administrador, pero también aquí Dios nos hace el llamado de tener cuidado de no hacer mal uso de la autoridad, no ser malos administradores de la autoridad que Dios nos da. ¿Qué vemos en este versículo? En este primer versículo, el 45 del que estamos hablando, lo vamos a dividir en 4 partes este versículo, y cada parte nos muestra algo del que tenemos que tener cuidado, de tal modo que un mal administrador de autoridad actúa según sus conceptos. Un mal administrador de autoridad actúa según sus conceptos, y es algo el que tenemos que tener mucho cuidado. Dice esta primera parte del versículo 45: Mas si aquel siervo dijere en su corazón. Cuando la palabra de Dios nos dice que alguien dice algo en su corazón, quiere decir que está pensando, está maquinando, está hablándose a sí mismo, de tal modo que podemos aprender aquí que estos malos administradores van a actuar siempre de acuerdo a sus conceptos, de tal modo que hacen a un lado los fundamentos bíblicos.
porque él está pensando de acuerdo a su criterio. Posiblemente esté tomando conceptos humanos, pero está actuando no de acuerdo a la palabra, sino está hablando de acuerdo a los conceptos que él tiene, que él cree. Hace lo que piensa, no lo que Dios le ha establecido en su palabra. Y así hay mucha gente que ejerce autoridad, y hablando del reino, dentro de las iglesias, cuando han llegado a tomar cierta autoridad, actúan de acuerdo a su criterio. ¿Por qué? Porque se sienten ya con autoridad, que les es muy fácil olvidarse de lo que la palabra de Dios establece. Por eso es que hacen a un lado los fundamentos bíblicos y ellos ponen según lo que ellos consideran o piensan, o simplemente toman las modas, las situaciones que suceden en el mundo y tratan de adaptarlo a la vida de la iglesia, tratan de ponerlo como parte de su autoridad, y como ejercen cierta autoridad tienen influencia de forma negativa sobre la vida y sobre el desarrollo de la obra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que actuar de acuerdo a nuestros criterios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido cómo debemos actuar. Por eso les decía, si ustedes se dan cuenta, analizando todo el contexto, podemos ver que a este siervo ya le habían dado autoridad, porque en un principio había demostrado ciertos requisitos que le permitían ejercer esa autoridad. Sin embargo, aquí vemos que una vez que teniendo autoridad se les olvidó. Y eso pasa mucho en las personas que no tienen temor de Dios. Una vez que llegan al puesto o escalan a donde quieren llegar, se olvidan de los principios que los llevaron a ocupar ese lugar, de tal modo que juegan al discernimiento. Es grave, pero es muy cierto. Juegan al discernimiento. ¿Acaso usted no ha escuchado de repente gente que en su vida no dan testimonio de lo que enseñan? Sin embargo, tienen cierta autoridad y que dicen: yo siento de Dios. Es muy clásico las personas que dicen eso. Yo siento de Dios, cuando en realidad lo que ellos están expresando es lo que ellos en su carne, en sus conceptos, en sus ideas están sintiendo o creen que debería de ser. Por eso hay que tener mucho cuidado. La evidencia de la verdadera autoridad es la revelación. Hace muchos años fue algo que yo aprendí, que me enseñaron unos apóstoles amigos míos, que me dijeron: la verdadera evidencia de la autoridad es cuando Dios te da revelación. No cuando tú te imaginas, no cuando juegas al adivino a ver si lo que digo resulta, sino cuando verdaderamente hay un principio bíblico que te permite discernir, encontrar la verdad que Dios quiere traer a tu vida y a través de ello hablar. Revelación que Dios te permite entender la situación que está pasando, que ocasiona que mucha gente no te va a creer y va a pensar que estás en contra de lo que ellos dicen, cuando en realidad es la revelación de Dios que se manifiesta en tu vida, que te permite estar seguro de lo que tú estás declarando. Y es cuando precisamente viene a nuestra vida la verdadera autoridad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de acuerdo a nuestros conceptos, sino de acuerdo al principio bíblico de Dios establecido en su palabra. Por eso es importante. Que otra cosa vemos dentro de un mal administrador de autoridad es que ejerce sin principios. Esa autoridad que en su momento tiene
la ejerce sin principios. ¿Qué estamos hablando de principios? Quiere decir que no actúa con integridad, no actúa con honestidad, no actúa con responsabilidad. Eso es lo que vemos cuando una persona ejerce sin principios, sin valores, podemos llamarlo de esa manera. Por eso es importante que yo, si quiero ser un buen administrador, yo tengo que ejercer bajo los principios de Dios, como les decía. No puedo ejercer sin principios. Hay mucha gente que llega a la autoridad, pero no ejerce con principios. ¿Eso qué te da a entender? Que llega el momento en que se vuelve un autoritario y se quiere imponer, cuando la autoridad no se impone. La autoridad se demuestra con una vida, con un respaldo de una vida entregada verdaderamente a Dios, viviendo y actuando bajo los principios de Dios. Por eso es que las personas que ejercen sin principios es que no conocen el principio de autoridad. ¿Qué es eso? El respeto a tu autoridad. Si nos damos cuenta este pasaje, ¿qué estaba pensando este hombre, este siervo? Dice, mi Señor tarda en venir. O sea, para él, dijo, como no me ven, puedo hacer lo que yo quiera. Como el Señor no está y va a tardar, puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es ejercer sin principios, porque cuando tú tienes principios, te vean o no te vean, tú siempre vas a actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios nos muestra en su palabra. No necesitan que te estén cuidando para que tú hagas las cosas correctas, sino tú sabes que por integridad tienes que hacer las cosas correctas. En otras palabras, estas personas actúan, y perdónenme la palabra que voy a ocupar, pero actúan con cinismo. Son cínicos. ¿Por qué? Porque saben que no lo deben de hacer así, porque hay un principio de parte de Dios. Sin embargo, porque se sienten con autoridad, lo hacen a su manera y no a la manera de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ejercer esa autoridad sin principios. ¿Qué otra cosa vemos cuando estamos hablando de un mal administrador de autoridad? Es que abusa de su posición. Abusa de su posición. La tercera parte de este pasaje dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Mi Señor no está. Decía, o más bien dicho, lo que leíamos es que él se hablaba a sí mismo, a su corazón, y decía, mi Señor tarda. Entonces no hay quien me reprenda. Entonces empieza y se comienza a golpear a los criados y a las criadas. ¿Qué está haciendo? Está abusando de autoridad. Es un abuso de autoridad. Está cegado por la autoridad. Y entonces, ¿qué ocasiona? Un maltrato no solamente físico, sino muchas veces verbal. Las personas que no son buenos administradores de la autoridad están tan cegados, están tan arraigados de su autoridad que tienen, que maltratan a la gente y ellos piensan que nadie les puede hacer nada. No sé si usted de repente se ha preguntado hasta cuándo estas personas van a dejar de hacer eso. O es que si Dios no se da cuenta de lo que están haciendo. Sí, hermanos. Pero tiene su tiempo en el cual entonces Dios vendrá a pedir cuentas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de la autoridad que Dios nos da. Este varón estaba abusando de su posición, como había sido puesto sobre toda la casa de su señor, y su señor se fue. Este pensó que iba a tardar y que entonces podía aprovechar de hacer lo que quisiera, y dentro de eso a maltratar a los criados y a las criadas, de tal modo que eso nos demuestra que no practica el dominio propio.
Porque yo no dudo que muchas veces habrán siervos, personas que te pueden hacer enojar en cierta manera porque a veces das una instrucción o las cosas no salen como deben de ser y a veces nos enojamos. Pero el llegar a golpear y a maltratar, y cuando hablo de golpear muchas veces no tiene que ser físico, muchas veces golpeamos con la boca, con las palabras. Es más, la misma palabra nos dice que hay mucha gente que mata con sus palabras. Entonces, ¿qué está haciendo? No está practicando el dominio propio. Y Dios nos ha mandado a hacer del dominio propio parte de nuestra vida. Por eso es parte del fruto del Espíritu. Entonces, si yo digo ser guiado por el Espíritu de Dios, yo tengo que demostrar a través del dominio propio que realmente ese fruto del Espíritu está actuando en mi vida. Por eso es importante. Una evidencia, hermanos, el abusar de su posición es una evidencia de inseguridad. ¿Por qué mucha gente abusa de la posición en la que está? Porque está inseguro. Porque piensa que está en riesgo y que en algún momento lo puedan quitar, entonces aprovecha. Por eso les digo, es una evidencia de inseguridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué otra cosa vemos en la cuarta parte de este versículo? Dice que lo usa para su provecho. La autoridad que Dios le ha dado por ser un mal administrador de autoridad, lo usa para su provecho. Dice esta parte, y que este hombre se dedicó no solamente a golpear a los criados y criadas, dice que y a comer y beber y embriagarse. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba comiendo, él estaba bebiendo, él se estaba embriagando. Cuando parte de su responsabilidad, ¿qué es lo que Dios nos mostró en los pasajes anteriores? Dice que Dios lo pone, el Señor lo pone para que dé su porción a su casa en su momento. Pero en lugar de darle la porción a la gente, a los que estaban en casa, Él es el que estaba comiendo, Él es el que estaba bebiendo, todo lo estaba usando para su provecho. Eso nos muestra que vive en egoísmo. Una persona egoísta todo lo quiere para él. Aquí el pasaje no está diciendo que después de que él comía les daba, no, aquí está aclarando que él, todo era para él, la comida para él, la bebida para él, todo el provecho era para él, no quería compartir con nadie. Y así hay hoy en día en muchas iglesias, gente que ejerce autoridad, que todo el provecho lo quiere para él. No quiere compartirlo, está viviendo en un egoísmo, de tal modo que compra el reconocimiento de los demás a través de su autoridad, beneficia a otros por conveniencia. Hay mucha gente que es verdad, se rodea de amigos, pero solamente a sus amigos les beneficia. ¿Por qué? Porque está buscando el reconocimiento de ellos para sentirse que realmente tiene autoridad. Por eso es que vemos que lo usa para su provecho. Y así hay, hermanos, déjenme decirles, lo hay. Mucha gente que tiene autoridad, esa autoridad la ejerce para beneficiar a otros, para que por conveniencia esos otros lo puedan reconocer y él se pueda sentir que realmente es aceptado como autoridad. Cuando quien realmente nos debe aceptar es Dios, y Dios es el que está viendo todo esto. Por eso es que vemos que ese tipo de personas, primero él y después los demás. Siempre vamos a ver que primero son ellos y después, si queda, si acaso, si quiero, entonces les comparto a los demás. Es una vida de egoísmo. Lo usaba para provecho, y este siervo así estaba comiendo, bebiendo para él. Se les olvidó toda la gente que tenía a su cargo. No quería compartir, él quería todo y quería lo mejor para él.
Y eso lo vemos muchas veces. Mucha gente de autoridad quiere lo mejor para él y lo que no es, bueno, entonces sí lo podemos dar a los demás. Y eso no es lo que Dios nos muestra. Si usted recuerda la parábola cuando hablábamos de las bodas o de la fiesta que hizo el rey dice que preparó lo mejor para darle a sus invitados. Y así es nuestro Rey, siempre quiere darnos a usted y a mí lo mejor, pero muchas veces no queremos compartir eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra cosa? La segunda parte que vemos de este pasaje es que hay consecuencias de la mala administración. Así como hay cosas buenas de la buena administración, hay cosas que traen consecuencias y consecuencias no agradables por una mala administración. Que vemos en el versículo 46, la primera parte, podemos ver que hay una auditoría inesperada. Una auditoría inesperada. ¿Qué es una auditoría, hermanos? Es cuando te vienen a pedir cuentas. Cuando te dicen, tráeme todo para que yo compruebe que has sido un buen administrador. ¿A quiénes se le hace auditoría? A aquellos a los que se le ha concedido el derecho de ocupar una posición de autoridad. A los que se le ha dado autoridad y derecho a decidir en muchos aspectos. Entonces la Biblia nos enseña que también nuestro Dios hará una auditoría que tú muchas veces no esperas, no sabes cuándo va a ser, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Dice el versículo 46 en su primera parte, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Por eso va a ser inesperado, el Señor no te avisa. El Señor no te va a avisar. Es preferible, por eso aún en la buena administración dice que bienaventurado al siervo al cual su Señor lo haya haciendo así, haciendo las cosas bien. Pero también hay de aquel al cual su Señor lo halle no haciendo lo que debería hacer. El Señor nos pedirá cuenta de todo. No va a haber nada que se le oculte a Dios. Por eso va a venir una auditoría en el momento en que tú no esperas. Por eso hay que tener todo siempre en el orden de Dios, para que cuando Dios venga a pedirte cuentas, le podamos dar buenas cuentas. Y yo te pregunto a ti, si el Señor viniera en este momento, ¿qué cuentas le entregarías a Dios? ¿Le darías buenas cuentas de la autoridad que Dios te dio? ¿O hay cosas por allá que necesitas arreglar? O como comúnmente decimos, ahí necesitamos darles una manita. ¿Para qué? Para que vean que todo está bien. No, tenemos que hacer las cosas correctas. ¿Por qué? Porque vemos otra cosa. Habrá un castigo severo. La Biblia es muy clara y en la segunda parte de este versículo dice, y le castigará duramente. Quiere decir que va a haber un castigo severo, un castigo incomparable. El castigo será incomparable. Yo no quiero imaginarme cómo será ese castigo. Simplemente dice la Biblia que será duro. Si a veces cuando nos castigan sentimos feo, imagínense el castigo que dice duramente será castigado. Ese castigo es incomparable. Por eso en la palabra podemos encontrar que horrenda cosa es caer en las manos del Señor. Es muy grave, es muy lamentable caer en las manos del Señor bajo este concepto, no siendo un buen administrador de su autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay otra consecuencia. Hay una degradación de su autoridad. Hay una degradación de su autoridad. Si nosotros de repente escuchamos esta palabra normalmente en el ejército, cuando a alguien lo degradan de rango, es que le quitan lo que él tenía para ponerlo en una condición mucho más baja. Por eso, aún en el reino de Dios, hermanos,
también hay una degradación de su autoridad. Dice, y le pondrá con los infieles. Primero lo habían puesto como el mayordomo, como la autoridad de toda la casa, pero al no ser un buen administrador, lo quitaron de ahí y lo pusieron con los infieles. Eso que nos habla de una degradación de autoridad. ¿Cuánta gente de repente ha escuchado usted esa enseñanza? Que Dios no te quita eso. Pero déjeme decirle que de acuerdo a la palabra hay una degradación de autoridad. Tenemos el ejemplo del rey Saúl, todos lo conocemos y mucha gente dice, ahí está, Saúl no fue quitado como rey, pero déjeme decirle, la autoridad le fue quitada. La autoridad de Saúl le fue quitada. Quizá la posición delante de la gente lo seguía viendo como rey, pero le fue quitada la autoridad. Así también sucede con un siervo que no es fiel administrador de la autoridad, le será quitada la autoridad. En otras palabras, ¿qué decimos? No tendrá el respaldo de Dios. Saúl ya no tuvo el respaldo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, de tal modo que Dios ya no escuchaba la oración de Saúl, Dios ya no respaldaba las decisiones de Saúl. Por eso las decisiones que tomó lo llevaron a la destrucción y a la muerte. Fue desechado, y eso es lo que Dios puede hacer cuando te quita esa autoridad. Quizá la gente te va a seguir viendo como el líder o como la autoridad, pero es una autoridad, como les decía en la ocasión anterior, una autoridad de hombres, pero la autoridad de parte de Dios, el respaldo de Dios, ya no lo van a tener. Y esa es una consecuencia muy grave de que Dios te quite la autoridad. Será degradado de rango, será quitado. Quizá no te van a quitar como siervo, seguirás siendo siervo, pero ¿qué fue? A este varón lo quitaron y lo mandaron con los siervos infieles. Siguió siendo siervo, tuvo que seguir trabajando, pero ya no como autoridad, sino como cualquier siervo. Lo mandaron con los infieles, lo degradaron de rango. ¿Qué es eso? Que será avergonzado. Esa persona será avergonzada porque su lugar será con los infieles, con aquellos que no ejercieron una verdadera administración correcta de la autoridad que le fue dada. Ellos tendrán su lugar con los infieles, y eso será muy vergonzoso. Por eso, hermanos, el día de hoy necesitamos entender esta parte. Dios quiere verdaderamente siervos de autoridad, pero siervos fieles y prudentes, como decíamos al principio. Gente que realmente esté comprometido. El Señor quiere siervos fieles y comprometidos con Él y con su casa. Eso es lo que Dios está buscando, y espero en Dios que usted sea uno de ellos, que le diga a Dios: Señor, yo estoy comprometido contigo, yo quiero ser fiel, de tal modo que en lo que tú me vayas a usar, aquí estoy. Un siervo de autoridad se rige bajo los principios bíblicos de Dios. Usted, si quiere ser un verdadero siervo de autoridad, no puede hacer a un lado los principios de Dios. Tiene que tenerlos presentes, y para eso tiene que ir todos los días a la palabra, a buscar de parte de Dios, y no a tomar conceptos de acuerdo a lo que usted entiende. Es de acuerdo a lo que Dios, a través de su Espíritu, nos muestra en su palabra, para que entonces esos principios nunca van a cambiar, hermanos. Los principios no cambian de moda, no cambian por los años, no cambian por la cultura. Los principios de Dios siempre permanecen en la palabra, para que yo a través de ella pueda
conocerlo. Los principios de Dios siempre estarán presentes y deben estar presentes en nuestra vida, rigiendo nuestra vida y nuestro comportamiento. Por eso el día de hoy yo quiero que juntos podamos ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, perdóname si no he sido fiel contigo. Está usted a tiempo antes de que el Señor te venga a pedir cuentas. Hoy es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Yo te invito a que cierres los ojos y podamos juntos orar y ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque a pesar, Señor, que estamos hablando de un mal administrador de autoridad, Señor, tú nos muestras que no así debemos de actuar, sino todo lo contrario, Señor, el que podamos ser buenos administradores, fieles, prudentes, responsables, Señor. Que no traigamos las cosas para provecho de nosotros, para que no abusemos de nuestra posición, Señor, para que, Señor, podamos ser guiados verdaderamente por tu Espíritu, para ejercer la autoridad como tú lo hacías cuando estabas entre nosotros. Jesucristo fue el vivo ejemplo de cómo se ejerce la autoridad. Tú nos dejaste, Señor, el ejemplo, nos mostraste cómo debe de ser. Ayúdanos a vivir a través de ello. Que tu palabra esté presente en nuestra vida todos los días, de tal modo que no haya lugar para conceptos humanos, para conceptos propios, sino que sea tu Espíritu realmente el que nos lleve, el que nos encamine, el que nos muestre, el que nos tome de la mano y nos haga caminar por donde tú quieres y de la forma en que tú quieres, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón, Señor, si no hemos actuado correctamente, si no hemos sido buenos administradores. Pero, Señor, hoy queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios y a tus preceptos, de tal modo, Señor, que esa autoridad que nos has regalado sea de bendición, sea de poder, y a través de ello podamos honrar tu nombre y la gente pueda conocer a ese Dios todopoderoso, pero también a ese Dios lleno de amor y de misericordia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de despedirnos, quisiera dejar en sus corazones esto: el Señor te honró con autoridad. No actúes de tal modo que te sea retirada. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.